algún familiar electrodependiente y cómo es la problemática. Buen día, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por recibirme y también buenos días a los que nos están escuchando, especialmente a Claudia, que si puede, por su estado de salud, debe estar del otro lado de la radio seguramente. El tema de la electrodependencia tenemos que empezar sabiendo qué es Claro. la electrodependencia. Y una persona electrodependiente es una persona que necesita de la energía eléctrica para vivir. Es nada más y nada menos que eso. Para que todos los que nos están escuchando se hagan una composición de lugar, se den una idea, nosotros en nuestros domicilios tenemos montado como si fuese una terapia intensiva, ¿sí? Claro. Con toda la aparatología necesaria, hasta respirador, ¿sí? Para que nuestros hijos permanezcan con vida. Es una política que inició en el año 96 el doctor Capielo, darle, digamos, la externación a estos pacientes, porque ya no se podía mejorar su estado de salud dentro de la institución y que iban a estar muchísimo mejor los pacientes y sus familiares teniéndolos en sus casas. Pero para eso necesitaban trasladar todos estos equipos. Con la falencia de justamente la energía eléctrica, porque cuando había un corte de energía eléctrica, por ahí la familia lo tomaba como una cuestión de destino, pero nuestros familiares tenemos que ser sinceros en esto, si no tienen la energía eléctrica, se mueren. ¿Y sí? Es así de simple. Todos sus aparatos tienen una batería interna como la tienen nuestros celulares, por ejemplo. Pero tienen una vida útil determinada de esas baterías y hay algunos aparatos que según el uso tienen 2, 3 horas, más de eso, no. Entonces, ese es el tiempo de reacción que tenemos para que la energía vuelva al domicilio. A partir de esa, digamos, problemática en primera persona y tratando de unir lo que ustedes hablaban anteriormente, es como que empezamos a juntarnos familias que estábamos teniendo la misma problemática, porque con mi señora dijimos, ¿cuántas personas habrá en la provincia de Santa Fe o en la ciudad de Rosario con esta misma situación? Y los primeros sondeos nos decían que habían 300 familias, después llegamos a 500, bueno, hoy somos más de 1000 familias relevadas en toda la provincia, de las cuales tenemos en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe capital, en Rosario el 32% de esas 1000 familias y en Santa Fe capital el 24%. Y en el resto de nuestra provincia, todas las otras familias. ¿Se tiene un número aquí de Baigorria aproximado? Sí, en Baigorria nosotros tenemos relevada aproximadamente, digo, porque es un número muy dinámico, que está en el orden de las 20 familias. Nosotros hemos pasado datos concretos y puntuales porque son datos muy sensibles. Claro. Nos hemos contactado por intermedio de Claudia, que es la delegada de nuestra fundación aquí en la ciudad de Granado Baigorria, para que esos datos se les pasen a la municipalidad, a desarrollo social, y de ahí empecemos a visitar a cada una de esas familias, empecemos a tener un contacto uno a uno y empecemos a ver cuáles son las necesidades, que nosotros estadísticamente las conocemos, pero queremos ver puntualmente cuáles son las necesidades de cada núcleo familiar. Porque son, más allá de la cuestión de salud, vos ponete a pensar que es un familiar, o sea, ¿viste cuando vos tenés un familiar internado que la logística de la familia se complica? Que hay que hacer un cronograma, que quién lo va a cuidar a la noche, que dónde... Bueno, eso nosotros lo vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, generar ingresos se nos hace muy difícil, mantener empleos se nos hace muy complicado porque llega un momento que por más de que el empleador tenga buena voluntad, le termina preguntando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuidamos a la criatura o trabajamos? Porque yo también necesito, por ejemplo, un cajero, qué sé yo, en mi negocio. En fin, es una multiplicidad de factores que hace que las personas electrodependientes tengan una serie de vulnerabilidades acumuladas. No solamente el electrodependiente, sino todo su entorno familiar. Claro. Me quedo pensando, ¿y cómo se hace? Claro, es la pregunta del millón. Digo, a ver, por ahí fuera de micrófono te preguntaba, ¿tienen alguna suerte de subsidio, alguna ayuda económica por parte del Estado? ¿Cómo lo manejan? No. ¿O simplemente a voluntad de la familia? Directamente, o sea, algún subsidio directo, las familias no los tenemos, ni mucho menos. Es más, las familias que pudieron acceder a las pensiones con discapacidad, muchos de esas personas las perdieron. Eso es de público conocimiento. Sí, por eso. Entonces,
La realidad es durísima. Nosotros para darle un mapeo, digamos, al Ministerio de Salud de cómo era la situación, empezamos a trabajar el año pasado en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Empresa Provincial de la Energía, con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y con Protección Civil, que es un actor fundamental dentro de estos 4 actores, porque dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Nos preguntaron desde la Secretaría de Energía, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es comprar fuentes alternativas de energía, ya sean grupos electrógenos o una especie de UPS de baterías, para que las familias tengamos la seguridad. Siempre tengan, claro. Porque vos no podés decir que no haya cortes de energía, porque es una entelequia. Cortes de energía hay en todos lugares. Lo que necesitamos es la posibilidad de dar una respuesta en un corte de energía. Para eso se comprometieron 5 millones de pesos del presupuesto del año pasado para la compra de las primeras fuentes alternativas de energía. Eso llevó un proceso licitatorio, en fin, como todo este tipo de procesos dentro del área pública, nosotros sabíamos que esto iba a llevar un tiempo. Entonces la pregunta nuestra fue, ¿qué hacemos? Creamos un grupo de WhatsApp donde tengo electrodependientes de toda la provincia de Santa Fe, los casos que nosotros denominamos rojos, los casos más complicados fundamentalmente, y cuando hay un corte de energía eléctrica, las 24 horas del día recibimos el llamado, hablamos con los representantes de cada una de las ciudades de la EPE, que nos contestan a cualquier hora. Hay algunas personas que nos han dado su teléfono particular. Bueno, eso es importante. Claro, hay buena voluntad, hay buena voluntad. Entonces, ahí lo que logramos nosotros es tener un estimado de reconexión. Nos dicen, bueno, se cayó un cable de media tensión, nos va a llevar como mínimo 6 horas restablecer. ¿Y qué hacen en ese? ¿Van, claro, o sea, los asisten? Si sabemos que las baterías que tiene el domicilio se van a terminar antes, claro, ahí es donde entra a jugar Protección Civil o Defensa Civil de la ciudad, en la cual nosotros nos comunicamos para que le lleven un grupo electrógeno a este domicilio, para que la familia no empiece a padecer, porque yo te digo que he visto, pero locuras, porque todos los vecinos se solidarizan, por ahí se corta en una mano y en la otra mano no, entonces empiezan a unir cables, empiezan a pasar cables por arriba de los árboles, y en medio de una tormenta tal vez pones en riesgo a 20 personas más el paciente. Claro. O sea que si hay un riesgo de electrocución, va a llegar la ambulancia y al primero que va a asistir es al electrocutado y no al electrodependiente. Claro. Es una situación muy, muy compleja que, como uniéndolo a lo que hablaban antes, la única manera de resolverlo es entre todos. Ahora, vos, una suerte de protocolo improvisado, ¿no? Sí, Esto que estabas planteando. ¿Existe ya uno formal en alguna localidad donde realmente haya funcionado y sirva como modelo para repetir en otras? Sí, nosotros lo que hicimos cuando pedimos, lo primero que pedimos es la adhesión a la ley de electrodependientes, porque había una ley nacional, pero Santa Fe no estaba adherida. Nosotros pedimos que Santa Fe se adhiera, Santa Fe se adhiere a esta ley, y en julio del año pasado logramos que el gobernador firme el decreto reglamentario, pero dentro del mismo decreto reglamentario hay un protocolo de actuación. O sea, se comprometió el gobierno de la provincia de Santa Fe a tener un protocolo de actuación en este tipo de casos de corte prolongado. En lo cual se había, y lamentablemente digo en tiempo pasado, porque todavía se había armado todo este equipo de trabajo muy consolidado, muy consolidado, y que estábamos funcionando muy bien, hasta que, bueno, está la transición del gobierno y recién ahora estamos empezando. Claro, yo tuve contacto con el interventor de la EPE, pero son contactos esporádicos. Claro, no hay nada todavía bien, digamos, unidireccionado. Hacemos una cortecito, Fabián, bien, y seguimos. Estamos charlando con el presidente de la Fundación Emperador respecto a los electrodependientes de la provincia de Santa Fe, a partir, por supuesto, de la experiencia con la que hemos contactado aquí en la ciudad de Baigorria de Tiziana, que vive en Barrio San Fernando. Y después del corte te digo por qué se llama Fundación Emperador. Dale, y si podemos vamos a hablar con Claudia, vamos a ver si la podemos llamar, a ver cómo está con el tema de su salud. Nos identificamos y luego venimos con más. Vos empezaste con el pecho, con el hombro, con el lomo, hay que ponerle el cuerpo. Sin dudas. Y remar en dulce de leche repostero. Sí. Encima, ¿no? Estamos acostumbrados. Recién hablábamos fuera de micrófono cómo esto de los electrodependientes y la necesidad del servicio de la energía eléctrica, justamente. Claro. ¿Hay algún tipo de acuerdo
para no tener que pagar la factura, la boleta. Sí. No es simple, ¿verdad? Mirá, nosotros lo que impulsamos como fundación desde el minuto cero es la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley nacional, a la 27.351, lo cual logramos que se sancione en noviembre del 2018, y durante el año pasado trabajamos para la reglamentación y que, como te decía, dentro del decreto reglamentario esté el protocolo de actuación. Avanzamos mucho en ese sentido. Digamos, la herramienta legal la tenemos. ¿Qué te brinda la ley? La ley te brinda principalmente la gratuidad del servicio, que con los costos hoy en día de las tarifas se hace impagable. Vos imagínate que un concentrador de oxígeno para un electrodependiente consume lo mismo que un aire acondicionado y lo tenés que tener prendido las 24 horas del día. Claro. Entonces serían impagables esas tarifas. Pero además de eso, lo que obliga, en este caso a las distribuidoras, en nuestro caso a la EPE, es a mantener el servicio con los valores habituales constantemente, las 24 horas, o sea que no haya cortes idealmente. Los cortes se dan, pero con la empresa provincial de la energía trabajamos en pos de que en esos domicilios se reacondicione el cableado, se redireccione. ¿Para qué? Para que lógicamente los cortes se minimicen. Claro. ¿Existen? Sí, existen. Ahora, ¿qué hacemos durante el corte? Esa es la gran pregunta. Porque cada uno de los electrodependientes también, por ley, tienen acceso a una fuente alternativa de energía, o sea, o a un generador o a un grupo de baterías, que eso lo tiene que proveer la EPE, ¿sí? En forma gratuita para el electrodependiente. Y eso está todo en un proceso licitatorio, idas y vueltas de cuestiones lógicamente burocráticas. Muy burocráticas. Pero que ponen en riesgo la vida de las personas electrodependientes de nuestra provincia. Sin dudas. Ahora bien, por ahí hablábamos fuera del micrófono de lo que es la Fundación Emperador. ¿Por qué este nombre? ¿Cómo se Sí, Fundación Emperador. Logra este nombre? En realidad porque Adriano, que es mi hijo, siempre le pusimos el apodo de Emperador, pero no por Emperador Adriano, sino porque hay que hacer lo que él quiere, cuando él quiere, donde él quiere y como él quiere. Entonces nosotros dejamos de ser su familia para ser su séquito. Exacto. Y a partir de ahí, digamos, en honor a él, la fundación lleva ese nombre. Pero lo que nos pasa a nosotros no es único e irrepetible. Lo que nos pasa a nosotros pasa en todos los hogares donde hay un electrodependiente. Toda la familia tiene que moverse al ritmo y al compás de esa persona, ¿no? Sí. ¿Qué edad tiene Adriano? Adriano tiene 18. 18. Cuando él nació tuvo anoxia perinatal, una mala praxis, digamos, no lo sacaron en el momento que lo tenían que sacar. Y los médicos en ese momento en la guardia no sabían si decirnos que lo vayamos a conocer o no, porque digamos las posibilidades de sobrevida eran mínimas. Es más, ellos pensaban que no iba a salir de neo, dada la complejidad de su situación. Y hoy cumple 18 años, ya este año cumple 19. Si ¿Cómo no honrar la vida? Por supuesto. ¿No? Nosotros decimos que bueno, la calle, la universidad, el trabajo, la vida, te va dando conocimientos, ¿no? Pero el máximo cúmulo de conocimientos nosotros lo recibimos de la mirada de Adriano. Adriano fue el verdadero maestro. ¿Tenés otros hijos? Sí, Ornella y Micaela. ¿De edades? Ornella tiene 20 y Micaela también. Micaela es una hija del corazón. Ah, bueno, qué linda familia. Sí. Y qué buena experiencia esto de venir a la radio, contar lo que te pasa a vos como un montón de gente. Muchísima gente. A partir de esa experiencia, unirse, como hablábamos al comienzo de la nota, crear fundaciones, crear una entidad, una ONG, lo que fuera, pero para un bien común, en definitiva. Por supuesto. El bien fundamental de nuestra fundación es la bienvenida a nuestro grupo de ese familiar, de esa persona que se creía sola en el mundo, que se creía que su realidad es dura, pero que era durísima y que solo a ella le pasaba, o solo a ese núcleo familiar le pasaba, y se encuentra con realidades muy semejantes, algunas mejores, otras peores, y eso nos da una fortaleza, un espíritu de cuerpo muy grande. ¿Considerás que en este caso, en esta circunstancia, en esta coyuntura, el grupo de WhatsApp no solamente ayuda a conocer determinadas problemáticas, sino también hace de grupo de autoayuda, ¿no? Por supuesto, el grupo, digamos,
el uso de las redes, yo siempre hago la misma relación con la persona que inventó el martillo. Vos, digamos, una persona inventó un martillo y vos lo podés usar para construir una casa, o puede haber alguien que lo agarre y se lo dé en la cabeza a otra persona. Y vos decís, ¿el problema es el martillo? No, el problema es el uso que se le da. Con las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Se puede hacer mucho daño por intermedio de las redes sociales y se puede hacer mucho bien, mucho bien. Es solamente buscar el uso adecuado de cada una de las herramientas que tenemos. ¿Cómo hace la gente que está escuchando, que está mirando el video, para comunicarse con la Fundación Emperador? Quizás no desde Granadero Baigorria, sino de algún lugar de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo hace? Sí, porque estamos abiertos no solamente a electrodependientes, sino a la discapacidad en general. Bien. Buscando lo más simple es Fundación Emperador, te va a aparecer la página, que es www.fundacionemperador.org.ar, o en las redes sociales, en Facebook, ¿sí? Fundación Emperador, nos vas a encontrar ahí, y a partir de ahí, lógicamente, vas a llegar a nuestro grupo de WhatsApp seguramente, y vas a empezar a formar parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por esta visita, felicitaciones por el laburo, un reconocimiento muy grande porque, como yo dije hace un ratito, ¿no? La vida no viene fácil. Para nada, para nadie. Para nadie. Aun cuando algunas cuestiones económicas por ahí están resueltas, que creemos que es lo básico, erramos. Puede estar resuelta la realidad económica, pero hay otras falencias que quizás no vemos. De eso se trata. La vida no es fácil. Hay que pelearla, hay que remarla. Y ejemplos como los de ustedes son los que por ahí aportan el combustible para que otras realidades también sean soportadas de otra forma, ¿no? Por supuesto. Y adelante. Muchísimas gracias. No, por favor. A través tuyo saludamos a Claudia, bueno, Sí. que no la quisimos molestar porque está con mucha fiebre alta, pobre, recuperándose. Seguramente en próximos días vamos a tenerla y que nos cuente puntualmente cuál es su situación y cuáles son las ganas que tiene de trabajar para hacer el bien, para aunar esfuerzo con toda la gente que la ubicó dentro de esta función que hoy tiene en Granadero Baigorria, es la representación de los electrodependientes en la ciudad. Por supuesto. Me consta que Granadero Baigorria es una ciudad muy, muy solidaria. La gente de Granadero Baigorria tiene mucho amor para dar, así que está buenísimo que pasen estas cosas. Adhiero y apoyo profundamente. Muchísimas gracias. A partir de esto, bueno, establecemos una relación a disposición del programa para ustedes, para cuando lo necesiten. Y bueno, cualquier duda también lo vamos a estar consultando. Igualmente de nuestra parte, al 110%. Muchísimas gracias. Y de esta forma terminamos el programa del día de hoy. Nos encontramos mañana viernes. Si Dios quiere, a partir de las 9, que tengan ustedes una muy buena jornada. Chau, chau.